¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy quería platicar con ustedes un poquito sobre la tercera ola. Ya vamos en la tercera. Y retomar un poco de las cuestiones de precauciones, tanto aquí en el hospital, el trabajo, la casa, la escuela, ahora que potencialmente haya un regreso a clases de los niños. Yo creo que ya es momento de que algunas cosas nos queden perfectamente claras. Llevamos pues ya más de un año de que inició la pandemia. Yo recuerdo que llegué aquí al hospital a la dirección y cuando me presenté di una sesión general y era de que venía un virus nuevo y vean cómo nos tiene esto. Llevamos más de un año lidiando con todo este problema y lo que yo creo es que ya deberíamos haber aprendido muchas cosas y en la realidad parece que no. En la realidad hay cosas que todavía traemos atoradas ahí y que yo creo que conviene mucho definir. Probablemente esto sea de lo más importante que nos hace falta retomar, entender, comprender, aceptar, como sea. La transmisión. ¿Cómo se transmite esta nueva enfermedad? ¿Cómo se transmite SARS-CoV-2? Se transmite de varias maneras. Inicialmente hubo una de ellas a la que le dimos mucha importancia y probablemente nos hizo daño darle mucha importancia. La transmisión por contacto directo o por contacto indirecto. Es decir, la transmisión al saludar a alguien, por ejemplo, o al tocar una superficie potencialmente contaminada. Es una transmisión que definitivamente hoy día está demostrado que existe. Si alguien tiene COVID y está hablando sin cubrebocas, arroja gotitas de saliva y las deja en el micrófono, las deja en el estrado, las deja en algún lado, y entonces si alguien toca esa superficie, toma los virus en la mano y si luego se talla los ojos, se pica la nariz, se chupa los dedos, el problema es que la gente no haya qué hacer con los dedos, andan ahí buscando dónde meterlo y entonces se vuelve un problema y entonces se puede infectar. Nada más que por fortuna está demostrado que esa transmisión al tocar a alguien o al tocar una superficie y llevarse el virus a sí mismo, es una transmisión realmente ineficiente, realmente ineficiente. Se han hecho cálculos de alrededor de 1 en 1.000.000 de ocasiones. Si alguien me dice, es que puede ocurrir, está bien pues, o sea, sí puede ocurrir, pero es la manera más difícil de contagiarse. A mí me recuerda cuando me dediqué por mucho tiempo a la atención de VIH y la gente decía, oiga, ¿el VIH se puede contagiar por un beso? Y yo, no se puede contagiar por un beso. Pero si yo tengo una cortadita aquí y la otra persona tiene una cortadita aquí y nos besamos y las cortaditas quedan ya así como, o sea, ya como que es idearle demasiado, ¿no? Yo diría, sí existe esa transmisión, pero es definitivamente ineficiente. COVID-19, SARS-CoV-2, es una enfermedad que se transmite por vía aérea, es una enfermedad que se respira. Y eso hay que tenerlo muy claro, es una enfermedad que se respira. Y se transmite por gotitas, 2 gotas, las gotas grandes o las gotas chiquitas. Solo hay 2 maneras para fines prácticos en las que se transmite la enfermedad, por gotas grandes o por gotas chiquitas. Cuando uno habla, tose o estornuda, arroja gotas grandes de saliva y arroja gotas chiquitas. Las gotas grandes, como son grandes, son atraídas por la gravedad. Y al ser atraídas por la gravedad, viajan un poquito y caen relativamente cerca. No alcanzan a viajar más allá de 1 metro. Entonces no alcanzan a llegar a las otras personas. Ya por ahí se irán imaginando entonces cuál es el tono de eso de la distancia.
Si yo estuviera enfermo de COVID, aunque no trajera cubrebocas, estoy hablando, estoy arrojando gotitas y las gotitas grandes van a viajar un poquito y van a caer aquí adelante de mí. Yo no sería capaz de infectar con esas gotas ni siquiera los de la primera fila. No alcanzan a llegar las gotas, no hay manera de que las respiren. Esas gotas grandes son las más eficientes para transmitir COVID, las gotas grandes. Por eso lo que más nos ayuda a prevenir, y ahorita lo vamos a retomar, es la cuestión de la distancia. Si yo me mantengo a una distancia de 1,5 metros, 2 metros de otra persona, no hay manera de que esa persona me contagie. Y luego hay gotas chiquitas. Al hablar, toser o al estornudar, también arrojo gotas pequeñas, gotas que llamamos aerosoles. Y esas gotas pequeñas son tan pequeñitas que esas sí se quedan flotando en el aire y se pueden ir acumulando y pueden viajar una distancia mayor. Esas sí pueden llegar a 3 metros, a 4, a 8 metros, dependiendo del tiempo que estén flotando. Imaginen esto en un cuarto cerrado. En un cuarto cerrado pequeño, un paciente que esté en un aislado, solito porque tiene COVID, tú lo encierras y el paciente está hablando, tosiendo, estornudando. En algún momento se está llenando de aerosoles, está todo lleno ahí de gotitas. Tú asumes que él está ahí aislado, nada más que en algún momento entras a ver al paciente, abres y en cuanto abres vas a respirar todo lo que estaba ahí acumulado. No debe ser muy difícil imaginar el contexto. ¿Cuál es el problema ahí? Que estaba cerrado, que estaba en un lugar encerrado donde se estuvieron acumulando los aerosoles. Ahí ya no importa la distancia. A lo mejor tú nomás le hablas desde la puerta y le preguntas cómo está y cómo amaneció y eso, y dices, ni siquiera me acerqué a él. Sí, pero tuviste suficiente desde que abriste la puerta, ya le das el toque al asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Esta enfermedad se respira, es una enfermedad que se respira y se transmite por gotas grandes o por gotas chiquitas. Y ahorita vamos a retomar entonces cómo deberíamos prevenirla. Si nosotros queremos prevenir COVID, ya deberíamos haber entendido que hay cosas que no sirven para nada, absolutamente para nada. Un cubrebocas como estos, o sea, eso no es un cubrebocas. O sea, evidentemente las gotitas que tú arrojas, las gotitas grandes a lo mejor se estrellan en el plastiquito, pero las gotas pequeñas, los aerosoles están saliendo. Eso es lo que querías evitar. ¿Yo por qué traigo cubrebocas ahorita? Yo traigo cubrebocas para mí, para no inhalarlo de los demás, pero traigo cubrebocas para no estar arrojando gotitas de saliva. Yo no estoy arrojando esas gotitas, se quedan aquí en el cubrebocas, pero con esto obviamente no sirve de nada. Ya se imaginarán un poco entonces, ¿y los tapetes sanitizantes? ¿Y eso qué? O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que el COVID se te sale por los pies, por las suelas de los zapatos y que entonces hay que limpiar la suela de los zapatos? O sea, ¿de dónde se nos ocurrió? No sé a quién se le ocurrió, de verdad, no sé a quién se le ocurrió. Pero ya hoy día deberíamos entender que es una barbaridad. Pero de repente vamos a entrar a un establecimiento y te regresan, tiene que pisar el tapete. Ya hasta le hago así porque está todo mugroso y no, te regresan y písele y le tienes que charpear tantito. Además, evidentemente eso no sirve ni para COVID ni para nada. Si alguien entiende un poco de desinfectantes, el cloro se inactiva con la materia orgánica. Si le ponen cloro, después de 2 pisadas hay tanta materia orgánica que ya se inactiva. Ya es agua con lodo, ya no hay cloro ahí, eso ya no desinfecta nada, ya no hay manera de que eso desinfecte. Evidentemente esas cosas no sirven para nada. ¿Qué tiene que ver eso con las gotitas? Nada, absolutamente nada. Pero son medidas que fueron quedando como preventivas y que se les da prioridad. La toma de la temperatura, y que además aprendieron a tomarla en el brazo. Porque a alguien se le ocurrió que si se la tomaban en la frente se le morían las neuronas, o sea, y entonces era un problema, o sea,
Hoy día sabemos que tomar la temperatura no sirve para detectar esta enfermedad, definitivamente no sirve. Nosotros tuvimos una época aquí en nuestro hospital donde hicimos un filtro de temperatura y somos un hospital, somos trabajadores de la salud y había quien no se dejaba tomar la temperatura y había quien no se dejaba tomar la temperatura en la frente porque se le iban a morir las neuronas. O sea, así que si queremos criticar a la gente que en el súper no se deja tomar la temperatura en la frente, estamos emproblemados si en un hospital lleno de trabajadores de la salud tenemos ideas como esas. Pero bueno, ¿por qué lo quitamos? Porque no sirve, no sirve. Hoy día sabemos, hay estudios grandes donde se hace escrutinio de temperatura, por ejemplo, en los aeropuertos para estar ingresando, y la gente tiene COVID y no es detectado por el termómetro. Y ahora ya lo entendemos muy bien. Quien ya le dio COVID, que además debe haber muchos que ya les dio COVID, se dan cuenta de que a diferencia de influenza, cuando alguien ya tuvo influenza, influenza es una enfermedad que hoy estás bien y mañana te sientes muy mal. Es una enfermedad que inicia súbitamente, te da de forma abrupta y te inicia con malestar general, mucho malestar general y fiebre alta, 39, 40 grados centígrados. Es una enfermedad que debuta con fiebre y fiebre alta. Pero COVID no es así. COVID es una enfermedad que empiezas un día como con malestarcito, al otro día un poco más de malestar, al tercer día ya no hueles bien, ya no te sabe la comida. Es tan transitorio, tan lento su avance, y llega algún momento en el que te puede dar fiebre por ahí del día 4 o 5 de la enfermedad, cuando ya anduviste contagiando. Entonces, detectar a la gente por temperatura es algo verdaderamente inútil. No tiene ningún sentido hacer filtros de temperatura. No dejamos de hacer filtro de temperatura aquí en el hospital porque no quisiéramos tener un termómetro o alguien con el termómetro. Lo dejamos de hacer porque no tiene utilidad. Pero ahorita les comentaba, ya empieza a haber la idea del regreso a clases. En las escuelas de lo primero que están haciendo es un filtro de temperatura y tapetes sanitizantes y cosas como esas. ¿Qué quiere decir? Que no entendimos nada entonces. O sea, estamos haciendo las cosas de prevención que no sirven absolutamente para nada. Y luego viene esta, la de andar desinfectando todo. Les fascina esto en algunos lugares, andar nebulizando. El fin de semana anduve en un hospital privado, no voy a decir cuál, pero estaban nebulizando la habitación de un paciente que se dio de alta y lo nebulizan como tal, así. O sea, es como si estuviera el virus ahí en la esquina y tú fueras a saltar por él para comértelo y infectarte. O sea, no sé cuál es el razonamiento de eso. La idea es un tanto mágica. O si es los que están flotando, evidentemente no es como que les atinas con la gotita y van cayendo y así, pues no. O sea, evidentemente eso no sirve para nada. Limpiar superficies no sirve para esto. Ya les dije, la transmisión de contacto es muy poco eficiente. Sí, pero es que sí puede haber aquí, sí puede haber en el escritorio, en el mesabanco, en la computadora. Sí, pero no puedes limpiar todo en todo momento. ¿Qué conviene? Lávate las manos. Lávate las manos frecuentemente, ya sea con agua y jabón o con alcohol en gel, o evita el tocarte los ojos, la nariz y la boca. O sea, tienes que acostumbrarte a no tocarte los ojos, la nariz y la boca. Y mucho más si ya tocaste algo, no vas a andar luego tallándote los ojos, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que aprender, no andar limpiando todo, no podemos limpiar todo, imposible que limpiemos todo. Y yo ahora digo que estas cuestiones de contacto son muy poco relevantes y la gente dice, no, pero es que si hay que limpiar el súper cuando lo compramos, la gente va a comprar la despensa y quieren limpiar caja por caja, lata por lata. ¿Para qué? O sea, yo diría, tienes una lata de refresco, te la vas a tomar, le tienes que limpiar, ¿eh? ¿Quién sabe dónde estuvo? ¿Quién sabe qué le cayó ahí? Claro que le tienes que limpiar algo. Y luego ni eso le limpian, ¿no? Pero la caja de galletas, ¿para
qué la limpias? Pues no vas a ir a chupar la caja de galletas, o sea, es una cuestión de sentido común, ¿no? Hay que entender cómo se transmite la enfermedad. Todo esto es inútil, definitivamente es inútil y tristemente se le sigue fomentando en su uso. Tenemos que pensar en lo que sí sirve. Y yo diría 4 cosas que sí sirven y de las que quiero hablar. Usar cubrebocas, mantener distancia, adecuada ventilación y las vacunas. Eso es lo que verdaderamente sirve. Cubrebocas, cubrebocas. Hoy día todos tenemos que usar cubrebocas. Todos tenemos que usar cubrebocas. Y usar cubrebocas implica usar un cubrebocas adecuado. Un cubrebocas adecuado es por lo menos un cubrebocas quirúrgico como este de 3 capas, que tiene 3 capas. Tiene una capa interna, que es como más absorbente, insisto, yo estoy hablando, están cayendo ahí las gotitas y se están quedando ahí. Tiene una capa intermedia, que es un filtro, y tiene una capa externa, que es más impermeable, de manera que si alguien me estornuda o algo, no pasan las gotitas. De hecho, por eso también tienen un derecho y un revés estos. O sea, no es que cada quien se lo ponga como quiera, ¿eh? La parte más impermeable va hacia el exterior para evitar que te contagies. Tienes que tener por lo menos un cubrebocas tricapa quirúrgico o puedes tener un cubrebocas de tela que idealmente debería tener 3 capas. Una capa interna, preferentemente de algodón que sea absorbente, un filtro y una capa externa más impermeable como poliéster. Esa es la recomendación de un cubrebocas reciclable, de un cubrebocas de tela. Ya se imaginarán entonces que hasta eso tiene ciencia, ¿eh? Porque ahora ya compran los cubrebocas ya como sea, nomás porque se ven bonitos, porque tienen bonitos, porque no, deben tener un diseño y todos debemos usar un cubrebocas adecuado y usarlo de forma adecuada. Y usarlo de forma adecuada implica que cubra desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Tiene que cubrir desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Tiene que quedar todo cubierto. Y creo que todos hemos visto. Hay mucha gente que usa un cubrebocas inadecuado o hay gente que sí trae cubrebocas pero no lo trae adecuadamente colocado, ¿no? Trae descubierta la nariz, lo trae acá en la papada, así como para que no se le vea la papada. Pues ¿eso para qué sirve? O lo traen acá de diadema. O sea, es una cuestión de sentido común. Hoy día todos debemos usar cubrebocas y tenemos que usarlo de forma adecuada. Eso sí sirve, definitivamente sirve. Y otra vez, ¿por qué sirve? Porque si yo estuviera enfermo, está evitando que yo arroje las gotas grandes y que arroje las gotas chiquitas. Ya para ahorita alguien me debería decir, sí, pero también por aquí al ladito se le alcanzan a salir algunas gotitas de las chiquitas. En efecto, a pesar de este cubrebocas, yo puedo estar produciendo aerosoles. Si yo estuviera en un lugar cerrado, estaría produciendo aerosoles y podría infectar a alguien de más lejos. Como no arrojo gotas grandes, no puedo infectar a los de aquí, pero podría infectar a los de más lejos con los aerosoles que estoy produciendo. Y ahorita voy a ver esa parte. Pero el cubrebocas me sirve a mí para evitar enfermar y me sirve a mí para evitar enfermarme yo mismo. Luego viene la distancia. Ya les dije, la distancia lo que te previene es que la otra persona no te arroje gotas grandes o que yo no le arroje gotas grandes a la otra persona. 1,5 metros, 2 metros. No hay una razón, escúchenlo muy bien, no hay una razón para que hoy día, sin cubrebocas, le estés hablando a otra persona a menos de 1,5 metros. No hay una razón. Yo aceptaría eso en tu núcleo familiar, ¿no? No más allá, con la esposa, los hijos, ¿no? O sea, ahí pues finalmente es tu núcleo con el que convives de manera estrecha. Fuera de tu núcleo, no puede haber alguien con quien tú hables sin cubrebocas a menos de 1,5 metros, 2 metros. Eso es algo importante. Y ahorita vamos a ver. Hay que mantener siempre la distancia. Hay que mantener la distancia para que no avientes gotas grandes ni recibas gotas grandes.
Pero luego viene la otra parte, la ventilación. Ya les decía yo, por ejemplo, si yo ahorita tuviera COVID, empiezo a sacar por los laditos, salen gotitas pequeñas, salen aerosoles. Si alguien aquí tuviera COVID, podríamos enfermar a otros, a pesar de traer cubrebocas, ¿eh? Cuando estamos en un lugar cerrado, se pueden ir acumulando las gotitas, los aerosoles, y se pueden concentrar en un espacio cerrado y pueden enfermar a otros, a pesar de que todos traigamos cubrebocas y que estemos dejando una distancia. Lo que nos ayuda a evitar que eso pase es la ventilación. Y ventilación no es un término subjetivo que nosotros digamos, sí, sí está ventilado, o no, aquí no está ventilado. La ventilación se mide. La ventilación se mide en niveles de CO2. Este es un medidor de CO2 y la cantidad normal de CO2 es alrededor de 500. Cuando empieza a subir el CO2 es lo que nosotros emitimos al respirar y se está concentrando, quiere decir que no se está circulando, que no se está ventilando, empieza a subir el CO2, uno entra a un lugar y dice, aquí huele a ser humano, ¿no? Así es, ahí hay mucho CO2, no está ventilado. Esa es una manera subjetiva de medirlo, ¿no? Aquí huele re feo, ventílenle tantito, ¿no? Pero la manera objetiva es medir la cantidad de CO2, que es alrededor de 500. Un nivel no adecuado es cuando ya pasa de 750. Si pasa de 750, quiere decir que ya hay demasiado CO2, que ya estás respirando mucho el aire que emitieron otros. Y entonces ya empieza a entrar un riesgo de que tú te enfermes si alguien más estuviera enfermo. Ya si llegas a 1000, estás emproblemado, huye, deja de respirar, haz algo. O sea, estás emproblemado. Si estás en un lugar con un CO2 de 1000 o más, estás metido en un lugar de muy alto riesgo. Y entonces, por ejemplo, nosotros ya hace algún tiempo, cuando decidimos reactivar el auditorio, hicimos esa evaluación. Podemos estar, hicimos esto, lo que hay ahorita. Dejamos espacios entre los asistentes y vimos cuánto CO2 había. Y al inicio de la sesión teníamos alrededor de 500 de CO2, que eso es lo normal, pero íbamos como a la mitad de la sesión y ya íbamos en 865. ¿Qué quiere decir? Que no está ventilado. Nosotros teóricamente creemos que no tenemos riesgo porque traemos cubrebocas, porque estamos dejando una distancia, pero en realidad no estábamos adecuadamente ventilados. Y lo que hicimos fue abrir la puerta de emergencia de allá atrás para permitir que ventilara y circulara el aire, y con eso se mantuvo alrededor de 600 de CO2. Y entonces nos dimos cuenta de que podemos utilizar este lugar con una capacidad, con una ventilación que tiene que ser abiertas las puertas del frente, abiertas la puerta de atrás. Esto tiene que ser, tiene que hacerse. Eso tendría que pasar en un potencial regreso a escuelas. A mí no me importa si en la escuela del niño me dicen solo van a venir el 60% de los niños o el 50% o el 30% de los niños, o solo va a haber 20 niños o 30 niños o 10 niños. No, ese no es el número importante, ¿eh? No es el número de niños ni el porcentaje de alumnos del grupo. La medida adecuada debería ser, hemos metido a los alumnos durante una hora continua de clase y medimos el CO2 y el CO2 no sobrepasa 750. Eso es lo que nosotros, como padres de familia, deberíamos checar en las escuelas, ¿eh? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Si nos dicen, ya van a regresar los niños, pero ya tenemos todas las medidas adecuadas, ya tenemos nuestro tapete sanitizante nuevecito de paquete, ya tenemos un termómetro para tomar la temperatura en su bracito para no matarle sus neuronitas. No, o sea, eso no. Yo que necesito de la escuela que me demuestre que tienen un área adecuadamente ventilada. Esto es lo que necesito, un área adecuadamente ventilada. Y eso es lo que tenemos que ver. Y entonces, vean, nosotros hicimos ese ejercicio aquí en el auditorio.
Y entonces nosotros definimos ya que podemos utilizar el auditorio, el aforo que tenemos, la ventilación que requerimos tener, todo lo que sea. Pero es un auditorio donde tiene puertas y es amplio. Pero ¿qué nos pasa, por ejemplo, en los quirófanos? Ni modo que abre la ventana, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que está metida en los quirófanos? ¿Qué hacemos con ellos? Pues ya también lo revisamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de los quirófanos? Que tienen la otra cosa que te puede ayudar a la ventilación. Las cosas que te pueden ayudar a la ventilación es tener ventilación natural, puertas o ventanas. La otra es que tengas muy poca gente. Y la tercera es que tengas filtros EPA, que estén recambiando y filtrando el aire. Y vean, hicimos en una tarde, estuvieron checando los quirófanos, un quirófano con 6 personas, 484 de CO2, un quirófano con 11 personas, 491 de CO2, y un quirófano solo, 436, que es lo normal. Es decir, nos mantenemos prácticamente como si estuviera solo ese quirófano. O sea, tenemos una buena seguridad para el personal en los quirófanos. Porque luego cada quien tiene sus ideas, cada quien cree que tiene riesgo, que no tiene riesgo, que necesita una protección o que... No, a ver, pongámonos orden, pongamos atención en lo que necesitamos. Estar ahí metido por horas, porque además hay cirugías, yo que les puedo decir, que requieren horas y horas de estar ahí metidos, tienen que estar en un lugar seguro. Y eso lo tenemos que tener como una certeza. No es como que yo creo que sí está bien o yo creo que no está bien. Allí están las cosas. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Hoy día, yo tengo ahí mi medidor de CO2. Quien lo quiera se lo presta un ratito, me hace un vale y eso. Se lo lleva a su lugar y mide a ver cuánto CO2 hay. Si ve que hay mucho CO2, corre algunos y los saca de su lugar. Y hemos andado por la terapia intensiva con el medidor de CO2, por los pisos. O sea, ver cómo está esa cuestión. Eso es algo muy importante. De hecho, teníamos aislados en los pisos de hospitalización que tenían selladas las ventanas, las puertas, y las liberamos porque tienen que poderse abrir para poderse ventilar. Son cuestiones de seguridad del paciente y de nosotros como personal de salud. Es muy importante la ventilación. Y por eso el otro día escribí en Twitter un hilo de ¿cuántos niños puede haber por salón? O sea, si regresan a clases, ¿cuántos niños debe haber por salón? Y a mí me preocupa reiteradamente, les decía, escuchar una cifra. Que me digan, no vamos a dejar entrar más de 20 niños, más de 30 niños, más de 15 niños, más de 40%, más de 50%. No. La respuesta que me deberían dar es, vamos a mantener un nivel de CO2 en el salón por abajo de 750. Lo que deberían hacer es, si el CO2 en el salón de clases llega a 750, en ese momento sacan a todos los niños a un pequeño receso, se ventila el lugar y se vuelven a meter. Eso es lo que tendrían que hacer. Y entonces tiene que cambiar todo lo que hemos aprendido en estas cosas. A lo mejor no solo necesitamos niños con más distancia, menor número de niños en las aulas, sino periodos de clases más cortos. En lugar de clases de 1 hora, a lo mejor clases de 20 minutos y te sales y regresas otros 20 minutos y te sales y a lo mejor así hasta pones más atención porque ya ven que uno se te acumula en CO2 y te empiezas a quedar dormido, ¿no? Que luego me han contado qué pasa, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que entender ya hoy día. ¿Quién ha medido el CO2 en cosas de su rutina, de su trabajo? ¿Quién ha pedido eso en las escuelas de los hijos? ¿Quién ha verificado si eso va a ocurrir? La decisión no es si vuelven los niños o no a la escuela. La decisión no es si yo quiero dejarlos ir o no. Es en qué condiciones lo están haciendo. Y así nos ha pasado. Luego me preguntan a mí, oigan, ¿qué opina de que abran los restaurantes? No sé. O sea, ya se imaginarán que mi opinión sobre abrir un restaurante pequeño, cerrado, por más que me digan que va a haber un aforo limitado, es muy mala idea. Pero si es un restaurante al aire libre, es un lugar totalmente seguro. O sea,
porque nos ayuda a la distancia y nos ayuda a la ventilación. Entonces, si se fijan, son cosas independientes. Debemos jugar con la distancia y debemos jugar con la ventilación. No es lo mismo un restaurante cerrado que un restaurante abierto. Y voy con un escenario aquí en el hospital, un escenario, si yo tuviera que pensar, ¿cuál es el lugar más riesgoso de este hospital para COVID? ¿Cuál creen que es el lugar más riesgoso para COVID en este hospital? El comedor. El comedor. La gente le tiene miedo al área COVID, así como, ay, y pasó por aquí un paciente y creen que dejó una estela de virus que tú vas pasando y los vas agarrando. No, no. El lugar más riesgoso en este hospital es el comedor, porque es el único lugar en este hospital donde la gente está sin cubrebocas. ¿Y saben qué? No lo han entendido. No lo han entendido porque van y se sientan al comedor y además ya les pusieron mesas con un número limitado de sillas y con distancia. ¿Y saben qué hacen? Juntan mesas, se amontonan en una mesa, comen y luego se quedan platicando ahí, sin cubrebocas. O sea, y luego me vienen y me dicen, oiga, es que salió esta persona con COVID positivo y yo estuve comiendo con esa persona. O sea, está bien, tienen un tiempo de alimentos, aprovechenlo, coman rápido y se salen a platicar un rato a un área ventilada. Estar platicando sin cubrebocas en áreas cerradas es lo peor que pueden hacer. Y ahorita voy a retomar el punto. Ustedes, todos ustedes, ya están vacunados. Y la probabilidad de que les pase algo grave es muy baja. Sí, pero si ustedes se enferman, van a ir a infectar a quienes no están vacunados. Sus hijos o sus hijos adolescentes, sus hijos pequeños, o sea, sus familiares no vacunados. O sea, tienen que tener cuidado y no lo han entendido. Y un día les dimos la instrucción para que limitaran el número de mesas y no, bueno, ya se andaban amotinando. Es que es una cuestión de entendernos. Es una cuestión de entendernos. Y luego les limitas ahí, no, vamos a hacer un pastel acá, vamos a festejarle en el cuartito de médicos, apenas sobreviven ahí y ya están haciendo festejos ahí de pastel y todo. O sea, de verdad, o sea, yo entiendo la necesidad de convivencia, yo entiendo la necesidad de clima laboral, de verdad, a mí me gustan ese tipo de cosas, pero hoy día ese tipo de cosas es un riesgo. Y tenemos que entenderlo. Cosas como esas son un riesgo. El lugar de más riesgo en este hospital es el comedor. Y no le tienen miedo a ir al comedor, ¿no? No le tienen miedo a estar ahí por tiempo prolongado, sin cubrebocas, platicando con los demás. Yo diría, ahí hay sinceramente más riesgo que entrar al área COVID. En el área COVID es un área que tiene ventilación, es un área donde entran con cubrebocas N95, o sea, es un área totalmente diferente. Ya hablé de cubrebocas, ya hablé de distancia, ya hablé de ventilación. Voy por la otra que sí sirve. ¿Qué sí sirve también? La vacuna. La vacuna. Y las vacunas hay que entenderlas. Las vacunas, específicamente para COVID, las vacunas de COVID, no son vacunas que eviten que te enfermes. Las vacunas de COVID disminuyen la probabilidad de que te enfermes grave o de que te mueras. Este es un análisis reciente de un estudio. Si nosotros vacunáramos a 100,000 personas, en esas 100,000 personas, en este cuadrito de abajo, que aquí está agrandado, de esas 100,000 personas se van a enfermar 100, solo 100. Eso es lo que logran las vacunas, que de los 100,000 solo se enfermen 100. Y alguien me dirá, pero ahí está, ya ves, uno se enfermó. Y yo, o sea, está bien, pues sí, o sea, no evitan al 100% la enfermedad, pero evitaron muchas infecciones. Pero bueno, 100 de los 100,000 se van a enfermar y uno de ellos se va a morir. Esas son las vacunas. Las vacunas son para disminuir el riesgo de que te enfermes grave y de que te mueras. No son para que seas inmune, no son para que seas
intocable y entonces ya eres Superman y sales y te metes a amontonarte en algún lugar, porque eso es el otro problema. La gente se quiere vacunar. Entonces ya me vacuné, entonces ya puedo aventar el cubrebocas y ya me puedo ir al antro a abrazarme de todos y a echar relajo. No, o sea, no estamos entendiendo, definitivamente no estamos entendiendo. Disminuyen el riesgo de enfermedad grave o disminuyen el riesgo de muerte. Antier estaba peleando alguien conmigo en Twitter y me dice, doctor, a ver, ¿qué opina de los que a pesar de haberse vacunado se han muerto? Y yo, o sea, yo le contesté, es como si alguien me pregunta, ¿qué opina de la gente que a pesar de usar el cinturón de seguridad se murió? Pues qué mala suerte, ¿no? O sea, ¿o qué opino, no? O sea, el punto es, o sea, el cinturón de seguridad no es para que no te mueras, ¿eh? El cinturón de seguridad disminuye la probabilidad de que te mueras en un accidente automovilístico, disminuye la probabilidad. No es de que no te vas a morir, o sea, hay gente que se va a morir a pesar de eso. Si no hubiera cinturones de seguridad, se morirían más. Si no hubiera vacunas, se morirían más. Eso es lo que hay que entender y no parecemos entenderlo. O sea, hay gente buscándole el pretexto para, ya ve, entonces, ¿para qué me voy a poner la vacuna si de todo no me puedo enfermar? Y de todo no me podría morir, ¿verdad? Y yo, sí, resulta que todos nos morimos. O sea, resulta, extrañamente, ¿no? Estamos metidos en un problema con esas ideas. Estas curvas son de México. No son para ponerles el ejemplo de en Israel hicieron no sé qué, en la Gran Bretaña, no, en México. En México, con el avance de vacunación que tenemos, que alguien dirá que es muy bueno, que alguien dirá que es pésimo, que alguien dirá que ahí la llevamos. En México, ¿cómo vamos? Vean, en este lado es el comportamiento de los casos que se han presentado en México. Todos recordamos una primera oleada y una segunda oleada que estuvo más intensa, y estamos en la tercera que se está poniendo como la segunda por lo menos. Y eso traducido en muertes ocasionó una primera oleada de muertes, una segunda oleada de muertes mucho más alta, pero vean cómo va la oleada de muertes actual. Debería ir ya casi al nivel de la segunda ola y no va así. O sea, no cambió la figura, pero la figura de la tercera ola es mucho más pequeña. O sea, con nuestras vacunas, porque además alguien dice, es que aquí hay vacunas de unas y de otras, y son muy poquitas, y están en estos lugares. Haiga sido como haiga sido, así como estamos hoy día en esta oleada, que los casos se están acercando a lo de la segunda, la cantidad de hospitalizaciones y muertes con mucho es menor de lo ocurrido en la oleada previa. Eso es lo que hacen las vacunas. Las vacunas disminuyen las hospitalizaciones y las muertes. Y más aún, lo que estamos viendo, y vamos a ver muy pronto nosotros en nuestra región, pero ya lo estamos viendo donde esté intenso como la Ciudad de México. ¿Saben quiénes están hospitalizando y muriendo? Los jóvenes y los niños, que son los no vacunados. Antes teníamos hospitalizados a los adultos mayores. Antes le dábamos informes al hijo. Ahora vamos a acabar dándole informes a los papás. O sea, cambiamos la generación que está ahí metida. Ese es el impacto de las vacunas. La cantidad de adultos mayores que se están hospitalizando y muriendo por COVID en esta oleada es mínima, porque son la cantidad que está ya vacunados, y los que todavía no tenemos vacunados son jóvenes o adolescentes o niños. Entonces, por eso tenemos todavía una responsabilidad en prevención y en cuidarnos unos a otros. Este es otro impacto de las vacunas visto de otra manera. Esta es una gráfica de los casos que hemos tenido aquí en el hospital en el personal de salud. Estos somos nosotros. Esta es la gráfica que hace la doctora Esperanza García para tener una vigilancia de cómo vamos aquí en el hospital.
Y vemos cómo a partir del año pasado empezamos a tener casos, fueron acumulándose. Hubo un momento en la segunda oleada donde se nos acumularon muchos. Y aquí, en la rayita roja, empezamos a vacunar al personal. Entre las dos rayitas rojas son el inicio de la vacunación y el día actual, hace un par de semanas. Durante todo este tiempo, 20 semanas, no tuvimos un solo caso en el personal, uno solo. No hubo un solo caso entre el personal de nuestro hospital. Después de ir subiendo progresivamente, se aplanó por completo, Y hoy día empieza a haber unos casos salteaditos. Y yo lo que espero es que esos casos sean casos leves, ¿no? Que no progresen a gravedad o no vaya a fallecer nadie por COVID. Ese es el objetivo de las vacunas. Ese es el objetivo de un grupo como todos nosotros que estamos vacunados. Pero otra vez, sí nos podemos enfermar y sí podemos contagiar. Por eso retoma importancia la prevención entre nosotros. ¿Cuál es el problema que sigan yendo al comedor y tener pocas precauciones en el comedor? Que si se enferman ustedes, lo más probable es que no van a tener un cuadro grave y no van a morir, pero van a llevar la enfermedad a sus familiares que no estén protegidos. Ahí está el problema. O a sus otros pacientes, o a sus pacientes de aquí. Ese es el problema. Por eso necesitamos retomar la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos unos a los otros. Y siguiendo con la vacuna, ha sido todo un tema. O sea, primero era, ojalá haya vacuna. Luego hay la vacuna y ya queremos que nos toque la vacuna. Luego ya nos toca la vacuna y hay quien, no, yo no quiero vacuna. O sea, y tenemos aquí quienes no se han vacunado. O sea, ¿no? Y no, yo no me voy a vacunar y no me voy a vacunar y no se vacunan. Pero luego ahora empiezan las dudas. Oiga, ¿y la variante Delta? Ahí está. Quería que me vacunara y ya hay una nueva variante y la variante Delta. Y la variante Delta sí se protege con esta vacuna. El punto es este. Vean, estando totalmente vacunado de Pfizer, la protección contra la vacuna, contra la variante Delta es 88%. Totalmente vacunado con AstraZeneca es 67%. Con Sputnik es 90%. Con Moderna no sabemos. Con Johnson & Johnson es 33% de protección contra variante Delta y no sabemos qué onda con Sinovac y CanSino respecto a la variante Delta. Y entonces la gente ya empieza así como, ¿y entonces? O sea, ¿estoy protegido o no estoy protegido? Otra vez ya nos perdimos en el asunto, ya nos perdimos en el camino. Esto no se mide en niveles individuales, no es si yo estoy protegido. Aquí no se trata, la vacunación no es un tema individual. La vacunación es un tema grupal, es un tema de salud pública, es un tema poblacional. Lo que nos protege en las enfermedades infectocontagiosas es lo que llamamos inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Si nosotros aquí viéramos, los rojitos son la gente enferma y los azules los que están sanos, no hay duda de que esos azules no tardan en enfermarse, están rodeados de gente enferma. Pero los amarillos son los que ya se van vacunando y quedan protegidos, o que se enferman y ya quedan protegidos. Conforme van aumentando los amarillos, vean por ejemplo acá abajo, ya hay más amarillos. Entonces puede ser que no todos estén vacunados, pero aunque no todos estén vacunados, los azules probablemente ya no se van a infectar de los rojos. ¿Por qué? Porque están rodeados de gente amarilla, están rodeados de gente que está inmunizada. Ya lograste protegerte como bloque. Es decir, no es que si yo estoy protegido, no es que si yo tengo solo el 30% de protección o el 60% de protección o el 90% de protección, no. Como bloque, ¿cómo somos? Nosotros ahorita somos todo un muégano de gente que estamos todos vacunados y nos protegemos unos a los otros. Estamos cuidándonos unos a los otros. Y podemos cuidar
también a nuestras familias o podemos enfermar también a nuestras familias. Nosotros somos el contexto, debemos pensarnos como grupo. Por eso es el otro punto importante, donde hoy día, hoy, diré algo diferente seguramente muy pronto, pero hoy no hay una razón de aplicar dosis adicionales a las personas. ¿Por qué? Primero porque no hay una recomendación científica que lo sustente, no hay una sola, ¿no? Y eso fue motivo de debate hace 2 semanas en una reunión del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. No hay una razón para poner dosis adicionales. Pero ¿cuál es el problema si te pones una dosis adicional? Que agarraste la dosis de otra persona. O sea, no estamos en un país donde las vacunas sobran, ¿eh? O sea, lo que queremos es avanzar más en la vacunación y si lo que hacemos es acaparar, entonces estamos metidos en un problema. Y eso está pasando con gente que dice, oiga, es que a mí me vacunaron con la de CanSino. Y yo ya leí que esa como que, quién sabe. Y si mejor voy y me pongo ahora la de AstraZeneca, no, si no es feria, pues, o sea, no es lo que cada quien quiera. A mí chilaquiles rojos y a mí verdes, no, o sea, aquí, ahorita, la misión más importante es que se vacune la mayor cantidad posible de personas, la mayor cantidad posible de personas en México y en el mundo, porque además el mundo está muy disparejo, ¿eh? Nosotros ya estamos quejándonos que no sé qué, que no nos parece. Bueno, en África está vacunada de forma completa el 2% de la población. Están metidos en un problemota. Y nosotros estamos quejándonos porque me tocó la de CanSino. O sea, es que a mí me tocó la de Sinovac y yo no sé si esa funciona. Anunciaron que iban a poner vacuna de Sinovac aquí en León y ya la gente estaba motinando, no vamos a ir. Yo me espero cuando haya Pfizer, pues si no va a haber Pfizer, o sea, ¿no? O sea, ¿en qué momento acabamos en esa cuestión? No lo sé, pero no entendemos el asunto. Y entonces yo diría, después de todo este rollo, y entonces, ¿cómo evito contagiarme? Yo diría, ya es obvio, ¿eh? Ya es obvio, pero resulta que no lo es. O sea, ¿qué dije? Cubrebocas, distancia, ventilación, vacunas. Eso dije, eso deberíamos entender. ¿Y saben qué pasó hace poco? Abrieron el estadio de los Pumas para juego. Y entonces dicen, ventilación, es un lugar abierto, está muy bien. Y los amontonan, o sea, seguro que el amontonador juega ajedrez, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? O sea, quien hizo eso no tiene la mínima idea de lo que está haciendo. O sea, hagan grupos de 1000 y discutan sobre la transmisión de COVID. O sea, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? O sea, ya entendimos, ¿no? No es cubrebocas o distancia o ventilación o vacuna. Es cubrebocas y distancia y ventilación y vacuna. O sea, no es ya hay ventilación, entonces amontónense. No, aquí ¿qué tienes que hacer? Ventilación y distancia. Ambas cosas, ambas cosas. Y además, cubrebocas. Eso deberíamos estar haciendo. Y ya alguien me dijo, pero en los juegos de Europa no usan cubrebocas. ¿Y yo qué quieres que haga, pues? O sea, ¿voy y se los pongo o qué? O sea, mi opinión tiene que ser que deberían ir con cubrebocas. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión tajante. No es intercambiable. Tenemos que entender que la prevención debe ser combinada. Así debe ser la prevención en COVID. La prevención tiene que ser cubrebocas y distancia y ventilación y vacuna. No es canjear una por otra. Yo explicaba la otra vez en Twitter. Esto es como querer evitar morir en un accidente automovilístico. Yo no quisiera morir en un accidente automovilístico. Lo que yo puedo hacer es tener un carro con altos niveles de seguridad, es no manejar en estado de ebriedad, no manejar exceso de velocidad y usar cinturón de seguridad. Pero la gente que se vacuna
y ya quiere botar el cubrebocas y irse a amontonar a echar relajo, es como que te compraste un auto con altos niveles de seguridad para poder manejar borracho, a exceso de velocidad y sin cinturón de seguridad. ¿Se dan cuenta de lo ilógico que suena eso? O sea, ¿quieres canjear una cosa por la otra? No, no funciona así. Lo que te va a proteger de que te mueras en un accidente automovilístico es que tu coche sea seguro y que además manejes a buena velocidad, no manejes ebrio y uses tu cinturón de seguridad. Y alguien me va a decir, yo conozco a alguien así, de todo no se murió. Oh, pues ya, ¿no? Ya, o sea, ¿no? O sea, ¿qué quiere que haga? Pues, ¿no? Así va a ser con COVID. Nosotros, si alguien está pensando que su vida pende de la vacuna que le tocó y de la efectividad que tiene y de la efectividad que esa vacuna tiene contra la variante Delta, no, la protección que tenemos ahorita para no morir de COVID es la protección que tenemos consensada, sumada entre la vacuna, entre la distancia, entre la ventilación y lo que hagamos de uso de cubrebocas. Eso es lo que nos mantiene protegidos. Porque ya voy a cerrar con lo último. Lo que deberíamos hacer en realidad es evitarnos riesgos. Eso es lo que tenemos que hacer, evitarnos riesgos. A cada rato, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, siempre hay alguien que me pregunta, es que tuve este contacto con una persona con COVID. O sea, y entonces hay los extremos. La gente que dice, es que fuimos a una fiesta y estábamos ahí sin cubrebocas y echando relajo y platicando y resulta que uno tenía COVID. Y el otro extremo es el que dice, es que mi vecino tiene COVID. Nos enteramos que tiene COVID. Y resulta que yo el otro día lo vi pasar al departamento, iba caminando adelante de mí y entonces yo entré después de él. O sea, ¿no? O sea, ideas así como que su idea es, y me dejó los virus y yo los respiré. O sea, no, o sea, COVID no es mágico, no es así, ya la traes. No, COVID no es así. COVID requiere contactos. ¿Qué es un contacto de riesgo? ¿Qué es un contacto de riesgo? Ya se imaginarán que esto es algo biológico, la medicina no es tajante, no es como las matemáticas exactas. Pero un contacto de riesgo es estar cerca de otra persona, cerca ya les dije cuánto es, menos de 2 metros, 1,5 metros, ¿no? Eso es estar cerca, por más de 15 minutos, por más de 15 minutos. Y se considera que son como acumulativos durante el día. Es que estuve 5 minutos y luego 5 minutos y luego... No, pues ya te quemaste, ¿no? O sea, el punto es ese. Deberíamos evitar esas cosas. Yo diría, no deberíamos acumular minutos cerca de alguien sin cubrebocas fuera de nuestro núcleo familiar. ¿Por qué tenemos que acumular minutos aquí? ¿Por qué tenemos que acumular minutos en el comedor? O sea, porque luego viene esto. Luego sale el que dice tal cual. Es que estuvimos en una fiesta, no traíamos cubrebocas, estábamos cantando, ¿no? Así, abrazados, todos cantando. Y resulta que uno salió positivo y yo. O sea, ¿qué quiere que haga? O sea, lo que usted no necesita es un consejo, lo que usted necesita es responsabilidad, sentido común, o sea, cuídese. O sea, ¿qué andaba haciendo ahí? ¿No? Retomo de antes que me dedicaba a VIH. O sea, llegaba la gente, doctor, es que estoy muy preocupado. Es que el fin de semana agarré la borrachera y acabé teniendo relaciones sexuales con una persona que no sé ni quién es. No sé si era hombre, mujer, qué era, ¿no? Vi un bulto en la mañana así, ¿no? No usé protección ni nada y estoy muy preocupado y yo también. O sea, ¿no? O sea, ¿qué quiere que haga? ¿No? ¿Ahora sí le preocupa? O sea, lo que le debería preocupar es no andarse metiendo en esas cosas. O sea, yo no entiendo cómo hoy día, hoy, aquí en el personal de salud, alguien me salga con que salió una persona positiva y me salga el otro.
Sí, es que yo estuve en la misma fiesta que estuvimos, porque andaban en una fiesta, ¿no? Es que estuvimos en el comedor todos amontonados, ¿y qué hacían en el comedor todos amontonados? ¿Sí se dan cuenta? O sea, hay que vernos con recelo, ¿eh? O sea, yo los veo a todos ustedes con cara de no vayan a tener COVID y ustedes me tienen que ver a mí con cara de no vaya a tener COVID. O sea, así hay que tratarnos. Hay que tenernos cierto recelo unos a otros y a ver, guarda tu distancia, ¿no? Tu cubrebocas, súbete el cubrebocas, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que aprender y no lo hemos aprendido a hacer. Estamos emproblemados en eso. Porque además ansiamos dejar los cubrebocas. Estamos esperando que un día, o sea, creen que un día, mágicamente, se va a decretar el fin de la pandemia. Así, hoy se acabó la pandemia, ya dejen el cubrebocas. ¡Yupi! No. O sea, ¿cómo creen? ¿No? O sea, están ansiando dejar el... No, ya acostúmbrense a usar cubrebocas. Eso es algo que va a quedar de manera permanente. Sería como que un día descubrimos que para evitar la hepatitis A tenías que lavarte las manos, pero luego apareció la vacuna de hepatitis A y entonces dijeras, como ya hay vacuna de hepatitis A, entonces ya puedo comer sin lavarme las manos. No, pues lávate las manos. O sea, es una cuestión de higiene general. Usar cubrebocas es una cuestión preventiva global. No es para COVID, es para muchas enfermedades respiratorias. La última temporada de influenza en México prácticamente no hubo influenza. Es decir, la combinación de vacuna de influenza más cubrebocas acabó con la influenza. O sea, es una cuestión que podemos usar ya de forma permanente, pero no. Estamos ansiosos. Oye, entonces ya me puedo quitar el cubrebocas e irme a amontonar y que no, ¿no? Tenemos que rehacer la forma de hacer las cosas. Ahora tenemos que pensar en nuestros espacios, tenemos que ver la ventilación, la distancia, las cantidades, todo. Tenemos que ver nuestros lugares de trabajo. Yo ya tengo bien medido el CO2 en mi oficina, tengo abierta la ventana, sé cuántos caben en la sala de juntas. O sea, eso es algo que tenemos que saber. Ya tenemos que dominar nuestro contexto de riesgo y no entra alguien sin que yo me ponga el cubrebocas. O sea, ¿no? Porque eso es lo otro. De repente alguien dice, es que estoy solo, puedo estar sin cubrebocas. Sí, pero si ese lugar donde estás solo sin cubrebocas es un lugar cerrado, vas a acumular los aerosoles. Y cuando alguien entre, entonces va a inhalar todo lo que tú acumulaste. Piensen en los aerosoles como humo de cigarro. Si tú estás en un estadio y fumas, se va a ventilar y no vas a molestar a otros. Pero si tú dices, yo voy en el coche manejando y no traigo cubrebocas, voy yo solo, ¿no? Es como si vas fumando en el coche. Pero cuando subes a alguien, va a decir, venías fumando, ¿no? Eso es lo mismo. O sea, claro, no necesitas cubrebocas para viajar solo en el coche. Pero si vas a subir a alguien, tendrías antes de subirlo, antes de llegar, le bajas los vidrios para que se ventile y no se fume todo lo que tú ya exhalaste cuando tú ibas solo sin cubrebocas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, yo diría, es una cuestión de aprender. Esta creo que ya es la última. Esto es algo que aprendimos un día. Aquí todos ubican una imagen como esta, tomando agua embotellada. Es algo normal, tomar agua embotellada. Pero los que ya tenemos un poquito más de edad, ¿no? Como Sapien, ¿no? No tomábamos agua embotellada, ¿no? Que a la llave, ¿no? Éramos de los de antes, ¿no? Ahora, ay, no. ¿Por qué tomamos ahora agua embotellada? Nosotros. Eso cambió con los grandes brotes de cólera. Había brotes de cólera y se moría la gente, y había otro brote de cólera y se morían otro montón, y aprendimos que había que tomar agua potable. Y de hecho, un tiempo hervíamos agua. En mi casa, mi niñez, recuerdo perfectamente, estaba la olla de hervir el agua, porque no se ponía en cualquiera. Había una olla de hervir el agua. Y hervían el agua.
Y un día a alguien se le ocurrió vender el agua ya hervida, vender el agua potable, y ahora compramos agua potable. ¿Y saben qué? A nadie le parece extraño. Y nuestros hijos crecieron tomando agua potable. No conciben otra cosa. Es algo con lo que nacieron ya. Ya son una generación de agua potable. Así va a pasar con el cubrebocas. Va a salir una generación de niños que usan el cubrebocas, porque han visto que los niños usan mejor el cubrebocas que muchos adultos. Dicen, es que para el regreso a clases luego los niños ni van a usar el cubrebocas, lo usan mejor que tú. O sea, va a ser una generación diferente. Lo que necesitamos es cambiar, lo que necesitamos es evolucionar. Yo creo, nada más como conclusión, en una pandemia estamos metidos, además del problema del virus, el problema del miedo. La gente hace muchas cosas o deja de hacer muchas cosas por miedo, por pánico y por desinformación. Estamos invadidos de desinformación. Cada quien dice lo que sea. Un día sale que con la vacuna se te pega el tenedor, otro día que con la vacuna te crecen las boobies y que se te hace chiquito el pizarrín, o no sé. O sea, ya he escuchado tantas cosas. Ya lo tenía chiquito, pero bueno, o sea, ¿de dónde se les ocurrió eso? Y ahora le andan buscando pretexto. O sea, es un problema, ¿eh? Y la gente empieza a meterse esas ideas. Vean, hoy día prácticamente en ningún lugar te checan la temperatura en la frente. O sea, ganó el asunto de se te van a morir las neuronas. O sea, ¿se dan cuenta? La mejor manera de contrarrestar estos problemas es esto. Tratemos de educar, tratemos de informar. Nosotros somos responsables. Hay gente que cree en nosotros, ¿eh? Nosotros somos personal de salud, tenemos que informar, tenemos que educar, tenemos que aprender a prevenir y evolucionar. Tenemos que ser diferentes. El virus ya varió, el virus ya mejoró y nosotros seguimos entercados con el tapete sanitizante, entonces nos está ganando definitivamente. Tenemos que hacer algo para lograr esto. Pues muchas gracias. No, porque me vas a contagiar. Exacto. Ya está. Bueno, un comentario rápido y va en relación precisamente a la desinformación y al regreso a clases, porque todos tenemos hijos y todos tenemos gente que va a ir desde una escuela primaria hasta una universidad. El problema mayor es que yo veo que no hemos tomado acciones, al menos desde el punto de vista gobierno, o reglamentar o documentar. Esto ya había pasado antes con la tuberculosis y lo que se solucionó fue abrir espacios. ¿Por qué no se han abierto esos espacios? Tan sencillo como ponerle ventanas de un lado, ventanas del otro al aula y le pueden meter los 50 niños sin mayor problema. Entonces, ese es un punto que está como álgido. El otro es, está demostrado que desafortunadamente paciente que sea portador de COVID al estar en cirugía, si estamos haciendo una vaporización con cauterio, armónico, lo que quiera, ese vapor es contagiante muy directamente para el cirujano, que aunque tenga su cubrebocas y demás, no trae mascarilla completa, careta, como debería de ser. Entonces sí es un riesgo mayor. Hay que implementar aparatos de aspiración de ese tipo de vapores que se pueden usar transoperatorios. Bueno, es sueño, pero ojalá y se pueda, porque existen y se pueden utilizar. Eso con respecto al riesgo quirúrgico. Y pues la vacuna. Definitivamente, yo diría, de lo de las escuelas, yo creo que yo hace 6 meses, por lo menos, mencioné ya alguna vez. El problema no es tener cerradas las escuelas, el problema es que ya deberíamos ir renovando las escuelas, tumbando paredes, tumbando techos, haciendo algo. O sea, deberíamos ya ver, en todo este tiempo que las escuelas están cerradas, ya deberían haber estado abriendo hoyos por todos lados para ventilar. Eso es algo que entendimos hace mucho y nadie hace caso, en efecto. Pero sí, lleva más de 6 meses que yo digo eso, pero nadie me hace caso. De lo de los procedimientos quirúrgicos, sí, todo va a tener que ir variando. Insisto, por ejemplo, el tener filtros EPA evita mucho de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a las cirugías, usar cubrebocas y tienen que usar careta o gogles. Y el quirúrgico no se acostumbra a los gogles y le da flojera usar gogles. Y yo lo aprendí con el VIH, que el cirujano decía, yo no lo opero si no tengo gogles porque tu paciente tiene VIH. Y yo, tienes toda la razón. El problema es cómo operaste al previo. O sea,
se quieren cuidar de unos y no se quieren cuidar de los otros. O sea, es como ojos que no ven, corazón que no siente. Pero yo creo que es momento de tomar esa parte egoísta que hemos abandonado. Como personal de salud tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, sin duda, para evolucionar. Y de lo de la vacuna, no hay vacuna tercera dosis para usted. Pero, ¿qué sí va a haber? Yo estoy seguro que va a haber terceras dosis o dosis adicionales o refuerzos o algo así en un futuro, sin duda alguna. Esto se va a parecer más a influenza que a sarampión. Es decir, vas a requerir cuestiones periódicas. Va a haber un momento. O sea, va a haber un momento con indicaciones precisas. Si a mí me preguntaban, ¿alguien hoy día necesita tercera dosis? Yo diría, por ejemplo, alguien con cáncer. Por ejemplo. Está demostrado que hacen tasas de anticuerpos mucho menores. Probablemente se beneficien de una tercera dosis. ¿Cuál es el punto ahí? Lo que le ayuda es el contexto alrededor. Si los que están alrededor están vacunados, más lo que él tenga de poquito, eso es lo que lo defiende. Entonces son cosas, por eso ahorita lo que ayuda es ampliar vacunación, pero seguro va a haber en algún tiempo no muy lejano. ¿Y no sería recomendable para el regreso a clases que también los menores de 18 tuvieran su vacuna? O sea, si a mí me preguntas, yo diría que sí, yo digo que sí. Hoy día hay vacunas aprobadas hasta los 12 años, yo diría pues de los 12 para adelante. ¿Y por qué no los vacunan? Pues si no hemos acabado ni con los demás arriba, pues, o sea, es como cuando estaban vacunando a los adultos mayores y alguien de 20 decía, ¿y por qué a mí no? Pues ahí va, o sea, pero yo creo que sí, o sea que conforme avance esto tenemos que ir ampliando la población a la que se vacune, sin duda alguna, sin duda alguna. No va a haber otra manera. Va a ser muy difícil lo que les mostraba aquí el escenario de la inmunidad de rebaño. El problema es que ese concepto está hecho para enfermedades como el sarampión, donde la inmunidad es de por vida. Y entonces tú ya entras a ese grupo y ya estás protegido de por vida. Aquí el problema es que vas prendiendo y apagando. O sea, te enfermas y estás protegido un tiempo. O te vacunas y tentativamente vas a estar protegido algún tiempo que no sabemos cuánto tiempo. Y luego vas a salir otra vez a ser alguien susceptible. Entonces va a ser más difícil alcanzar la inmunidad de rebaño porque cuando ya estás avanzando con otros ya se te apagaron los de acá y cuando prendas a los de acá ya se te apagaron los otros. Pero algo así tenemos que hacer. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad y de verdad tengan estas precauciones en general, lleven esto a sus casas, cuídense ustedes y cuiden a los suyos. Muchas gracias.